Hay un personaje, ¿no? Tal Carlos Miro Quesada, que publicaba algunos artículos que para la época, pues, alababan a Mussolini, alababan a cierto personaje bigotón. La primera etapa es la etapa de los años 30 y un poco de los 40, en donde algunos miembros de la familia Miro Quesada tuvieron algún tipo de simpatía por el fascismo. Y de hecho, el personaje que tú mencionas, Carlos Miro Quesada Laos, que fue subdirector del comercio, efectivamente no solamente publica artículos favorables al fascismo, sino que llega a entrevistar al propio Mussolini y llega a entrevistarse con jerarcas nazis. Y vemos de que el comercio ha estado prácticamente desde la fundación de nuestra república, y entendemos que ha sido un diario que ha acompañado a los peruanos desde ese tiempo. Vemos que ha acompañado también el proceso histórico. Comercio va a estar a favor de nacionalizar el petróleo, sobre todo los yacimientos de Talara, ¿no? Tanto por cuestiones del propio contrato entre la International Petroleum Company y el Estado peruano, como por el hecho de que en ese momento hasta el comercio consideraba el petróleo como una industria estratégica, algo que definitivamente hoy no está dentro de las prioridades del comercio. O sea, en ese momento, digamos, el comercio hubiese estado a favor de lo que hizo Velasco. De hecho, inicialmente estuvo al inicio a favor de algunas de las reformas del gobierno militar. Cuando hablamos de la historia de la prensa en el Perú, hay un diario en particular que tiene un punto y aparte, y es el diario El Comercio. ¿Por qué fijarnos en la historia particular de este diario? ¿Qué tiene de especial? Para hablar de este y otros temas, José Alejandro Godoy nos visita el día de hoy. José Alejandro, bienvenido una vez más al Buen Librero. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias por la invitación. Cuando hablamos, tú lo mencionas al inicio del libro, este libro que vienes a presentar y que se va a presentar la próxima semana en la Feria Ricardo Palma. Todo medio tiene una agenda propia. ¿Cómo ha evolucionado la agenda del Diario del Comercio desde su fundación hasta hoy? Lo que tú tienes es un cambio constante de agenda, ¿no? Un poco que una de las hipótesis centrales del libro es que a ratos el diario es muy liberal, a ratos el diario es muy conservador, ¿no? Y eso viene desde que se fundó en 1839 hasta el día de hoy, ¿no? Cuando se funda en 1839 con Manuel Amunátegui y Alejandro Vilota, un chileno y un argentino respectivamente, se funda bajo una agenda liberal del siglo XIX, ¿no? La idea de mayor protección a los indios, mayor protección a los derechos en general, abolición de la esclavitud, ¿no? Un diario independiente, no amarrado a ningún caudillo. Y luego, conforme va avanzando la historia peruana, porque el comercio y la historia peruana son casi dos líneas paralelas, eso va cambiando de a pocos, ¿no? O sea, hay ratos en los que ellos dejan esa agenda más de derechos o esa agenda más liberal en lo político y en lo laborativo y pasa a una agenda mucho más conservadora en ese sentido. Mucha gente no conocía este episodio. Es fundado por un chileno y un argentino. Correcto. ¿Y en qué momento pasa a manos de los Miro Quesada? Porque también comercio igual los Miro Quesada. Sí, eso es a partir de la década de 1870, ¿no? Hay un personaje proveniente de Panamá, que en ese momento Panamá era parte de Colombia, llamado José Antonio Miro Quesada, que comienza a trabajar en el diario El Comercio y que se vuelve un empleado de confianza de Amunátegui y Vilota, ¿no? Los dos mueren sin descendencia y quien queda a cargo del diario en sociedad con José Antonio Miro Quesada es un señor llamado Luis Carranza, ¿ya? Que era un empleado de confianza y además sobrino de Amunátegui. Entonces los dos se quedan con el diario hasta la década de 1890. Cuando Carranza muere, los hijos no quieren continuar en el negocio periodístico y José Antonio Miro Quesada le compra sus acciones a la familia Carranza y se quedan ya como únicos accionistas del diario. Ahora, esta década de los 70s y principios de los 80s es fundamental. ¿Por qué? Porque en esta época es cuando Pierola da un golpe de Estado y son, creo, los 3 únicos años en los cuales el comercio no sale. Exacto, que eso coincide además con la Guerra del Pacífico. Pero es paradójico, ¿no? O sea, porque pasan de ser básicamente censurados por Pierola a apoyar a Pierola luego de Después, un tiempo. Claro, porque el diario El Comercio es un diario que durante la década de 1870 y en las siguientes va a estar muy cercano al Partido Civil,
¿no? Que es el primer partido político del Perú, un partido básicamente de aristócratas, ¿no? Y cuando en 1895 viene la revolución contra Cáceres, apoyada por el Partido Civil que encumbra a Piérola como presidente, el comercio va a estar del lado de Piérola, paradójicamente. Ahora, qué mejor ejemplo que el cambio de agenda que esta transformación, ¿no? De ser censurados por Piérola a terminar apoyando a Piérola. Correcto. O sea, en esos, ahí empezamos a ver justamente estas especies de metamorfosis y cambios paulatinos de agenda, ¿no? Pero sobre todo eso se va a comenzar a ver a partir de 1930, cuando el Partido Aprista irrumpe como el gran partido del siglo XX, y en donde el comercio básicamente se pone en una agenda antiaprista, tanto por cuestiones básicamente ideológicas. El APRA venía con una agenda en su inicio antioligárquica, creo que lo has comentado con Pablo Dorinota hace algunas semanas, ¿no? Y del otro lado tú tienes al comercio, que es un diario que representa a un sector de la oligarquía. Tan es así que hay un libro legendario de Denis Gilbert, un investigador peruano, que hablaba de la oligarquía peruana, historia de 3 familias, y una de esas familias era la familia Miró Quesada, ¿no? Entonces, había una oposición ideológica, había una oposición de clase, pero también, y esto llega al encono personal, en 1935, un militante aprista asesina a Antonio Miró Quesada de la Guerra, hijo de José Antonio Miró Quesada, que era en ese momento director del comercio, y a su esposa, ¿no? Y eso marca un punto de quiebre en las relaciones entre el APRA y el comercio. Relaciones que no van a terminar restableciéndose sino hasta la década de 1980. Hay que puntualizar esto, ¿no? La relación entre el APRA y el comercio, ¿no? Que fue una relación muy tirante. El comercio calificaba a los apristas de comunistas, básicamente. Y habían clara y notoriamente una animadversión personal con Aya de la Torre, a quien, sin pruebas, le achacaban el haber ordenado el asesinato de Antonio Miró Quesada de la Guerra, ¿no? Entonces había ahí un quiebre muy claro. Y del otro lado, el APRA consideraba que el comercio era un enemigo y que era el bastión de la oligarquía en términos de la prensa del Perú. Ahora, hay un personaje, ¿no? Tal Carlos Miró Quesada, que publicaba algunos artículos que para la época, pues, alababan a Mussolini, alababan a cierto personaje bigotón también, ¿no? Claro, aquí hay que entender dos cosas, ¿ya? O sea, el comercio es antiaprista desde los 30 hasta los 80, clara y notoriamente. Dentro de ese antiaprismo tú tienes que notar 2 etapas. La primera etapa es la etapa de los años 30 y un poco de los 40, en donde algunos miembros de la familia Miró Quesada, no todos, tuvieron algún tipo de simpatía por el fascismo. Y de hecho, el personaje que tú mencionas, Carlos Miró Quesada Laos, que fue subdirector del comercio y abuelo del escritor y crítico literario José Carlos Irigoyen, ¿no? Él efectivamente no solamente publica artículos favorables al fascismo, sino que llega a entrevistar al propio Mussolini y llega a entrevistarse con jerarcas nazis, ¿no? Claro, ya conforme entramos ya a la Segunda Guerra Mundial y es evidente que el Perú va a tomar partido por la causa aliada, esos artículos van desapareciendo o van disminuyendo su presencia y claro y notoriamente el comercio va a estar más cerca de la causa aliada de los años 40. Pero en los años 30 sí vas a tener a alguien como Carlos Miró Quesada Laos, que efectivamente es alguien que tiene una clara y notoria simpatía fascista. Ahora, estas divisiones dentro de la propia familia Miró Quesada van a ser notorias a lo largo del siglo XX y probablemente dentro del XXI mismo, creería yo, ¿no? Que es el gran tema del libro, además. Estas divisiones o esas pulsiones dentro de la familia terminan de alguna u otra manera marcando el rumbo del periódico. Y en otros casos, cuando se alinean con una posición, también eso te indica cómo es que el diario se va a comportar en términos políticos y en términos ideológicos. ¿Cómo es que se dan estas pequeñas pugnas familiares que terminan inclinando no solo la dirección del diario, sino también la opinión, en muchos casos, de el que para muchos es el referente de la prensa nacional, ¿no? A ver, acá hay que entender algo, ¿ya? Cuando José Antonio Miró Quesada se hace el diario, él va a tener 6 hijos.
de ellos 5 tienen descendencia. Entonces tú vas a tener varias ramas familiares. Y a su vez todas estas ramas familiares van a ser muy grandes. Van a tener muchos hijos. E incluso entre estas ramas familiares va a haber cruces de parentesco, como si estuviéramos en 100 años de soledad. ¿Ya? Entonces, esas ramas familiares además van a tener por momentos división de tareas y por momentos rivalidades. Por ejemplo, los García Miró tradicionalmente se han encargado de la parte económica, la parte gerencial, la parte financiera del Grupo El Comercio y del Diario El Comercio en particular. Los Miró Quesada Garland, ¿no? Ha sido tradicionalmente una rama de la familia dedicada a la parte periodística, incluyendo también allí a la rama Miró Quesada Sosa. De hecho, el actual director del diario, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, proviene de la rama Miró Quesada Sosa. Y tú tienes a la rama Miró Quesada Cantuarias y Miró Quesada de la Puente, que es básicamente la misma persona, pero en 2 matrimonios, que tiene una mirada por ratos un poco más intelectual. De hecho, ahí viene Francisco Miró Quesada Cantuarias, Francisco Miró Quesada Rada, ¿no? Ambos en su momento directores del comercio, pero también proviene de allí Marta Meyer Miró Quesada, ¿no? Que ha sido un personaje clave en los últimos 30 años dentro del Diario del Comercio. Entonces, entendiendo que estas son disputas de corte intrafamiliar, y entendiendo que también por momentos toda la familia, más allá de las disputas o animadversiones que puedan tener, se conglomeran en un solo puño, es así como podemos entender mejor la historia del comercio. Uno se preguntaría en este punto, ¿por qué preocuparnos en la historia de un diario? Y es porque básicamente ha sido el referente de opinión durante muchísimo tiempo y creo que muchos de nosotros, al menos yo, por ejemplo, he crecido con el comercio como referente. Pero en este punto uno cuestiona también a los referentes que ha tenido y se pregunta cómo es que está compuesto. Porque si tú analizas cómo está compuesto el poder, puedes entenderlo y puedes verlo directamente a los ojos y entender cuáles son los mecanismos que utiliza. Pero además de eso, porque hay en ese momento una suerte de gran boom en la Academia Latinoamericana de estudiar a estos conglomerados mediáticos, ¿no? O sea, está este texto sobre el comercio, que originalmente salía en el 2019 y se ha vuelto a reeditar ahora, pero también en Argentina acaba de aparecer un texto sobre Clarín, el gran grupo argentino, que ojo, no solamente es un diario, sino es un conglomerado que implica radio, que implica una empresa de telefonía, implica televisión por cable, y claro, probablemente en un momento dado streaming, ¿no? Tienes textos sobre O Globo en Brasil, tienes textos sobre Televisa y el rol que cumplió en México, sobre todo durante la época del PRI, ¿no? Entonces, tú tienes en este momento una suerte de boom académico de estudios sobre grandes conglomerados mediáticos que además todos coinciden en una cosa, todos son patrimonio de una sola familia, ¿no? Y eso también nos da cuenta no solamente de la relación medios políticas, sino también de el propio capitalismo latinoamericano. Y si vemos a otra vez, o sea, mucha gente me va a llamar clásico por esto, pero si volvemos a Marshall McLuhan, de que el medio es el mensaje y demás, y vemos de que el comercio ha estado prácticamente desde la fundación de nuestra república, y entendemos que ha sido un diario que ha acompañado a los peruanos desde ese tiempo, vemos que ha acompañado también el proceso histórico. ¿Cómo es que los procesos históricos están acompañados por un medio? Y de hecho el capítulo 1 del libro lo que hace es hacer esa suerte de gran barrida histórica entre 1839 hasta 1999, porque ya en los siguientes capítulos se cuenta esa historia mucho más a profundidad entre 1999, primero hasta el 2018 y luego con un capítulo nuevo que le hemos adicionado a esta segunda edición hasta el 2025. Porque hay puntos históricos importantes. Por ejemplo, ¿qué posición tomó el comercio respecto a la reforma agraria? Y también cómo el comercio termina siendo expropiado en 1974, ¿no? Entonces, tú tienes a un comercio que inicialmente aprueba algunas de las reformas del gobierno militar, pero paulatinamente, conforme el gobierno militar va en contra de los parámetros del comercio en materia de propiedad privada, el comercio se coloca en la oposición, es visto como un medio contrarrevolucionario y finalmente es expropiado y entregado, por lo menos nominalmente, a las comunidades agrarias a partir del 27 de julio de 1974 hasta 1980, que es devuelto.
a la familia Miro Quesada. Por ejemplo, ¿qué rol tiene Luis Miro Quesada de la Guerra en todo este juego? Ya, Luis Miro Quesada de la Guerra es el gran hombre de la línea más nacionalista del comercio. Es una historia bien fascinante porque Luis Miro Quesada de la Guerra fue ministro, alcalde de Lima y parlamentario en la época de la República Aristocrática. Pero dentro de la época de la República Aristocrática, Luis Miro Quesada de la Guerra era un personaje progresista, era un personaje que estaba muy alineado con el otorgamiento de derechos laborales e incluso tiene escritos sobre la cuestión obrera, ¿no? En otro libro de Paulo Drinot sobre la cuestión obrera, justamente Luis Miro Quesada de la Guerra es mencionado como tal. Y cuando llegan los años 50, Luis Miro Quesada de la Guerra se inscribe dentro de la corriente que podríamos llamar el desarrollismo, ¿no? Que es una corriente que se pone muy de moda en América Latina entre los años 50 y los años 60, ¿no? La idea de que nuestros países se tienen que desarrollar, que tienen que generar ciertas industrias, que tienen que expandir un poco sus estados, pero además de eso, y eso es una cosa bien peculiar, donde el comercio va a estar a favor de nacionalizar el petróleo, sobre todo los yacimientos de Talara, ¿no? Tanto por cuestiones del propio contrato entre la International Petroleum Company y el Estado peruano, como por el hecho de que en ese momento hasta el comercio consideraba el petróleo como una industria estratégica, algo que definitivamente hoy no está dentro de las prioridades del comercio. Claro, o sea, en ese momento, digamos, el comercio hubiese estado a favor de lo que hizo Velasco. De hecho, inicialmente estuvo al inicio a favor de algunas de las reformas del gobierno militar, incluyendo la expropiación de los yacimientos de Talara que ocurre 6 días después del golpe de Velasco. Claro, pero ya lo hemos dicho también en otras ocasiones. O sea, Velasco estaba bastante alejado de lo que vendría a ser la izquierda. No necesariamente era un gobierno de izquierda. Claro, era un gobierno como el de Yugoslavia, ¿no? Finalmente, ¿no? Era una suerte de ni capitalismo ni comunismo con ciertas tendencias socialistas, pero tratando de mantener diversos tipos de propiedad, ¿no? Desde la cooperativa hasta cierto grado de propiedad privada, ¿no? Velasco era básicamente eso, la réplica del modelo de Tito colocado dentro de un empaque latinoamericano que estaba además muy de moda en ese momento en todo el mundo, ¿no? Esta idea de el militar nacionalista que expropia ciertos medios de producción con una raigambre de aquí vamos a detener un poco los intereses de las grandes potencias. Nacer en Egipto nacionalizando el canal de Suez, Torrijos negociando con el gobierno de los Estados Unidos la devolución del canal de Panamá, Torres en Bolivia haciendo reforma agraria, ¿no? Entonces hay varios militares de ese corte en ese momento en varias partes del mundo, sobre todo en América Latina y en África, que están justo corriendo por esa línea. ¿Qué pasa luego de que esta línea de la familia decide dividirse frente a esta línea ideológica que manifestaba este señor Luis Miro Quesada de la Guerra? Bueno, lo que tú vas a tener es que en los años 50 y en los 60, Luis Miro Quesada de la Guerra va a ser además el director único del diario, el que va a marcar la línea. Y tú vas a tener a otros miembros de la familia bastante cercanos a Acción Popular. Por ejemplo, Francisco Miro Quesada Canto Arias, que luego va a ser director general del comercio en los años 2000, ¿no? En ese momento se vuelve ideólogo de Acción Popular. O sea, lo poco de ideología que tiene Acción Popular se le debe a Francisco Miro Quesada Canto Arias, que además llega a ser ministro de Educación en ese primer gobierno de Belaúnde. Entonces, ahí tú tienes una cercanía de un sector de la familia con Belaúnde. Había otro sector de la familia que estaba más cerca de Odría, pero definitivamente ninguno con el APRA, ¿no? Entonces era un poco esta idea de... Claro, además recuerda que en ese momento el APRA ha dado un giro a la derecha. Entonces el comercio se reposiciona también y se vuelve un diario mucho más cercano a ciertas reformas. Y claro, Belaúnde responde en ese momento a esa agenda de reformas más de clase media, no tan radicales, ¿no? Sino un poco más moderadas, las que planteaba el APRA de los 30, pero ciertamente es una mirada que el comercio adquiere a diferencia de los años 30, en donde el comercio tiene simpatías mucho más conservadoras y en algunos casos fascistas.
Y ya en los años 80, con la vuelta a la democracia, el comercio tiene una posición en la que luego hace una autocrítica y dice, debimos ser más severos con lo que pasaba con Sendero Luminoso. Y es una cosa bien curiosa, porque quien dice eso es un personaje que hoy día está en un diario sumamente conservador. Hugo Guerra, que fue durante años editor general de opinión y una suerte de subdirector del comercio, ¿no? Y que hoy día no suscribiría una frase como esa. Más bien estaría más cerca de una línea mucho más dura frente a cierto tipo de informaciones sobre lo ocurrido en el periodo de violencia, ¿no? Pero en ese momento, cuando Guerra declara la Comisión de la Verdad, en el año 2002, el comercio más bien estaba en un periodo mucho más liberal y en un periodo de un apoyo casi institucional al trabajo de la CBR. Y yo creo que en ese momento Guerra tenía esa convicción. Él luego la vira porque él se va a acercar a sectores de la Marina de Guerra con los cuales está vinculado hasta el día de hoy. Que es algo que era muy o sea, era algo que ocurría también después de los 2000, ¿no? Cuando cae el Fujimorato, creo que las instituciones militares tienen cierto pudor a admitir lo que había ocurrido. Entonces era como decir y admitir públicamente que habían hecho lo que habían hecho, y entonces estaban como casi camufladas. Porque además de eso, lo que hay, y acá hay que hacer una diferenciación, el ejército sí hace una reflexión. Porque cuando el ejército incluso saca su propio informe de cierto grado de respuesta a la Comisión de la Verdad, ¿no? Cuando habla de que no hubieron violaciones a los derechos humanos sistemáticas y generalizadas, como indica el informe final de la CBR, sino más bien excesos individuales. Pero el ejército al menos reconoce que existieron y pide perdón por eso. La Marina no ha hecho esa labor de reflexión. Y en medio de ese contexto de reflexión nacional, efectivamente el comercio se mira a sí mismo y dice, sí, hay cosas que pudimos y debimos hacer mejor en términos de cobertura, en términos de cómo enfrentar este tipo de problema y cómo editorializar sobre el tema, ¿no? Entonces sí hay en ese momento en el comercio una reflexión muy clara. De hecho, en el 2002, en el 2003, hay muchos reportajes de cronistas muy importantes en el comercio, ¿no? De hecho, David Hidalgo, ahora parte del equipo directivo del portal Ojo Público, hizo algunos de estos reportajes, ¿no? Y de hecho fue premiado incluso por eso, pero te podría sorprender que alguien como Milagros Leiva terminó haciendo reportajes a favor de la Comisión de la Verdad en su momento. Claro. Hay algo que pasa, ¿no? Durante el Fujimorato, específicamente con el comercio. Incluso en algún momento rojean al comercio. Sí. El ejército mismo. En realidad los diarios chicha rojean al comercio. Porque cuando sale la denuncia por la falsificación de firmas de Perú 2000, la saca el comercio y la saca Canal N, que Canal N se había creado en el 99. Esta denuncia sale 29 de febrero del año 2000. ¿Ya? Y cuando sale esa denuncia, los diarios chicha pro Fujimori comienzan a hablar de que el comercio es básicamente un diario rojo. El director de la unidad de investigación del comercio de aquel tiempo era Ricardo Uceda, ¿no? Que hoy día es una persona mucho más conservadora de la que era en el año 2000. Y Uceda en su momento había militado en el Partido Comunista Unidad, ¿no? O sea, el Partido Comunista Pro Mojuco. Y Uceda había sido director de Unidad, que era la revista del Partido Comunista. Entonces, ahí básicamente era la mancuerna entre el comercio y la República, ambos tachados de diarios rojos por los medios adictos al régimen. Cuando salió esta denuncia, y acá hay una situación paradójica. Días después, Fujimori sale a decir, este es el exceso de unos ayayeros al tratar de atacar un diario como el Comercio. Cuando Fujimori sale a decir eso, cesan inmediatamente los ataques. Vamos a hablar de Canal N puntualmente porque ya hacia el final del Fujimorato, estamos hablando 1999, aparece Canal N y es la irrupción del Grupo del Comercio en televisión. En realidad es el segundo intento del comercio de meterse en televisión. ¿Cuál había sido el primer intento? Canal 9, no el Canal 9 que conocemos nosotros, sino un Canal N que existió, Canal 9 que existió a inicios de los 60. ¿Ya? El comercio se mete en esa aventura. Hay diversas versiones dentro y fuera de la familia sobre por qué fracasa esa aventura. Finalmente,
se liquida 2 años después de su salida y lo termina comprando en ese momento Compañía Peruana de Radiodifusión, lo que ahora es América Televisión, y paradójicamente, varias décadas más tarde, Compañía Peruana de Radiodifusión va a ser adquirida por el Grupo del Comercio, ¿no? Canal N es el intento de tener una suerte de CNN local, ¿no? El modelo de la CNN en los 90 era el modelo de la televisión de 24 horas de noticias, ciertos programas culturales, ciertos programas deportivos, y a eso apostaba Canal N. Y Canal N sale en una coyuntura bastante particular, que es la de el fin del gobierno de Fujimori, ¿no? En el año 99, las elecciones del 2000, es un canal que lo que se dedica es básicamente a pasar lo que otros canales no pasaban. Y ahí está buena parte del secreto de su éxito, ¿no? Y hay que decirlo, y de hecho el libro en esta segunda edición se le dedica a él. Es Bernardo Rocarrey quien finalmente hace el proyecto de Canal N, lo saca adelante, y de hecho una de las personas que está inicialmente en ese proyecto es Jaime Chincha, que es otra persona a la cual se le dedica el libro en la segunda edición, ¿no? Entonces, es un canal que es cantera de gente, Jaime Chincha, Raúl Tola, solamente por mencionar un par de nombres, pero que en ese momento específico de la coyuntura entre 1999 y 2000 fue un canal clave para airear cosas que no salían en otros lados. De hecho, uno de los pocos medios en donde salió en vivo el primer live video fue en Canal N. El primer recuerdo que yo tengo era Bodega de mi viejo, que estaba en Lince en ese momento, y el primer recuerdo que yo tengo de Canal N es la Marcha de los Cuatro Suyos. Correcto. 28 de julio del 2000, Canal N, logo azul, transmitiendo en vivo la Marcha de los Cuatro Suyos. Que eso lo cuenta bien Marcos Cifuentes en la Marcha del Fin del Mundo. Exactamente. ¿No? Pero, por ejemplo, transmitir en vivo la Marcha de los Cuatro Suyos era algo que para esa época, por ejemplo, era inédito. Era absolutamente inédito, y eso que Montesinos les bloquea la posibilidad de hacer la cobertura por arriba, porque Canal N había tenido, no sé si alquilaba o había adquirido un helicóptero que utilizaba para ciertas coberturas, pero efectivamente Montesinos impidió que el espacio aéreo de la ciudad de Lima pudiera tener algún tipo de circulación en los últimos días de julio del año 2000. Entonces no podíamos ver qué estaba pasando, qué cosas se estaban moviendo. Y claro, cuando luego nos enteramos de la filtración que tuvo la marcha y los destrozos del Banco de la Nación, efectivamente eso encajaba con esa prohibición dada por Montesinos. Interesante eso, ¿no? O sea, que un medio en señal abierta, bueno, en realidad era circuito cerrado. Porque Era cable. claro, porque venía en ese tiempo era cable mágico. Sí. Venía solamente con cable mágico. Pudiese transmitir algo que otros canales no pudiesen transmitir, ¿no? Correcto. Y claro, y eso te va marcando también un adelanto en la historia de las comunicaciones, ¿no? Porque los 90 son los años en los cuales el cable, sobre todo para las clases medias, se posiciona como un medio alternativo de información. Que también es una forma de marcar cierto elitismo a la hora de llegar a comunicar determinado tipo de cosas. Correcto. Ahora, pasando ya un poco la página, el Grupo del Comercio expande sus productos y aparece Perú 21 y aparece el Trome. Correcto. Primero aparece el Trome, que es básicamente la idea de tener un diario popular para públicos que no son el comercio, en un lenguaje que no es el del comercio, pero tratando de diferenciarse de los diarios chicha que se habían vendido a Fujimori, ¿no? Eso es un poco, es el diario sensacionalista clásico, ¿no? Policiales, deportes, espectáculos, alguito política, alguito cultura por ahí, y esa es una fórmula que le ha funcionado bien a la familia Benecasada hasta el día de hoy. De hecho, el Trome sigue siendo el diario más vendido de la familia. Perú 21 más bien fue un diario que surgió por una cuestión más coyuntural. Como una respuesta a correo. Exactamente. En el año 2000, Juan Carlos Tafur lanza Correo. Y funciona un tabloide serio, haciendo noticia política, pero presentándola en modo súper vistoso, con una incorporación de una planilla variopinta de columnistas. Fue algo que en ese momento rompió el mercado. Y la respuesta que hace el comercio a eso es Perú 21, que originalmente se iba a llamar Diario N, además, pero luego se le cambia a Perú 21 para jugar un poco con la idea del país y el siglo que está comenzando, y quien
originalmente lo encabeza es Augusto Álvarez Rodríguez, ¿no? Entonces, ese contrapunto de Correo y de Perú 21 marca mucho de la vida periodística peruana durante la primera década de este siglo. Porque son dos diarios que compiten muy libremente, que salen un poco del corset que tiene el Comercio y que por momentos también tiene la República, ¿no? Y se posicionan como diarios que van a tener una trascendencia en ese momento y en ese espacio histórico específico. Pero también con públicos muy diferenciados entre sí, ¿no? Sí, claramente Correo es un diario de derecha y Perú 21 es un diario más bien liberal, ¿no? En donde, claro, lo que terminaba ocurriendo, y eso lo cuenta el propio Álvarez Rodríguez en la entrevista que le hice en el año 2018 para el libro, es que el Comercio es un diario muy consumido de la Católica, porque combinaba esta idea de columnistas liberales y de centroizquierda para la parte política y columnistas de derecha o de centro derecha para la parte económica. Y eso hacía atractivo al diario para un sector mucho más amplio de público. Aparece un columnista que se hace muy conocido llamado El Búho, específicamente en el Trome. Exactamente, ¿no? Columna originalmente hecha por Víctor Patiño, ya fallecido hace año y medio, ¿no? Y que era la suerte de gran columna política del diario, ¿no? Porque comprenderás que es un diario en donde lo político no aparece como una cuestión fuerte, salvo quizás, y me estoy adelantando un poco a lo nuevo que viene en el libro, en la campaña del 2021, en donde Trome sí tiene titulares, por ejemplo, vinculados a la migración venezolana, vinculados a esta dicotomía entre el comunismo ya está viniendo versus hay que mantener el modelo, ¿no? Pero tradicionalmente el Trome no ha procurado, salvo los días domingos que tiene una entrevista política, meterse mucho en política. Y esto respondía a una tendencia en particular, estaba más orientado al espectáculo. ¿En qué momento cambia esto? Yo lo que te diría es que, claro, el producto del Trome es un producto que está diseñado para no ser un diario político. Lo que pasa es que creo yo que a partir de los años 2000, 2010, creo que hay la idea o la noción de que por lo menos el domingo sí tengas una entrevista política para un público que normalmente no la lee y con un tono un poco más relajado de la que tendrías una entrevista, por ejemplo, en el Comercio, ¿no? Y Perú 21 sí tenía ese espacio, por ejemplo. Perú 21 era un diario eminentemente político desde el inicio. Se pensó siempre así como eso. Ahora, pero no todo es eminentemente político también. En lo que no se nombra también hay una intención política. Correcto. Correcto. Y el diario, el Comercio, es especialista en no nombrar cosas y sobre todo no nombrar personajes cuando estos no son de su agrado. De hecho, en el caso allá de la Torre y de algunos personajes del Partido Aprista, eran básicamente vetados, ¿no? Muchos hablan de que el Comercio podía llevar a una suerte de muerte civil a aquellas personas que no eran de su agrado y que simple y llanamente desaparecían de las páginas del Comercio. Claro, eso era mucho más fácil en tiempos en los cuales tú tenías 10 diarios, 5 canales y el cable. Pero hoy en día desaparecer a alguien de los medios con toda la cuestión digital es mucho más complicado, es mucho más difícil. Si no, no estaríamos hablando de un libro como este aquí. Sí, pero también en tiempos de concentración de medios, o sea, con un conglomerado de... Por ejemplo, yo siento que esto se inclina muy rápido en tiempos digitales con el tema de la publicidad. Por ejemplo, es muy difícil sostener un programa digital con poca publicidad versus un conglomerado que tiene un montón de publicidad y que tiene todo el apoyo económico versus uno que no. Ahí se inclina claro, muchísimo la balanza, ¿no? Pero al mismo tiempo, si tú te das cuenta, en el ámbito digital, el Comercio todavía no ha logrado penetrar salvo su página web. Si bien ellos tienen programas de streaming, las vistas y repercusión de sus programas de streaming todavía es muy baja, ¿no? Pese a que el Comercio mismo está construyendo un estudio de streaming dentro de sus instalaciones y quiere apostar a eso para el próximo año, pero claro, es muy difícil, y esto es un reto no solamente para el Comercio, sino para cualquier medio tradicional que se quiera meter al streaming, de interpretar ciertos códigos o de tener ciertos posicionamientos, considerando que efectivamente el hecho de ser un conglomerado y en este caso un conglomerado con cierto grado de concentración de propiedad, también te puede restringir la gama de temas
y las libertades que el streaming te puede permitir. Y creo que eso es lo que le complica la vida a un grupo como El Comercio para poder incursionar en ese tipo de formatos. ¿Y tú crees, o sea, que esto también es aplicable a otras realidades de América Latina, por ejemplo? Sí, por ejemplo, ¿no? Yo acabo de terminar de leer un libro sobre Clarín, ¿no? Clarín en los últimos 80 años, que va desde la fundación del diario hasta el último pleito que han tenido con Milei, que Milei les ha vetado la compra de una parte de Telefónica Argentina, ¿ya? Y claro, la parte del streaming se desliza un poquito al final del libro porque Argentina sigue siendo un mercado en donde, si bien el streaming es muy fuerte, ¿no? El cable todavía sigue teniendo un peso muy, muy importante dentro de la política, dentro de la economía argentina. Tan es así que Milei sale de estos programas de entrevistas y tertulias por cable y da el salto a lo político y a la política, ¿no? Entonces, en Argentina están un poco en esa discusión. ¿Cuál va a ser la repercusión que el streaming va a tener, no solamente en la cuestión del entretenimiento, sino también en la cuestión política? Yo te lo decía porque, por ejemplo, o sea, comparando la realidad argentina, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, Olga, Luzu, o sea, canales que son gigantes y tienen, por ejemplo, auspiciadores que son marcas transnacionales. Y yo digo, a veces salen y le pegan, evidentemente, a Milei. Yo digo, esto en Perú jamás pasaría. Pero es porque estos canales tienen un mecenas o un conglomerado atrás que no son los conglomerados mediáticos, ¿no? O sea, no es Clarín, no es América, no es Página 12, ¿no? Que ellos tienen sus propios productos digitales. Estos son apuestas en serio de empresarios o de periodistas o de gente que quiere hacer un streaming muy libre y que dice, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a competir con todo contra el cable. Vamos a traer publicidad grande, vamos a hacer eventos grandes en la calle, ¿no? Y acá, claro, el streaming peruano más bien, su reto es poder ir creciendo muy de a pocos porque el presupuesto todavía no alcanza como para cubrir. El tema es que el esa empresariado demanda, ¿no? peruano te pone el cepo automáticamente. No puedes hablar de este tema, no puedes hablar de este otro, no puedes hablar de este otro. Porque el empresariado argentino, con todo y vivir en tiempos de Milei, en muchas cosas es mucho más abierto y mucho más progresista que el empresariado peruano. Es cierto, es cierto. Así que ya saben, aquí estamos. Continuando. ¿En qué momento el comercio vuelve al liberalismo? Esto se da entre el 2008 hasta En realidad entre el 99 y el 2008. 99 y 2008. Cuando está Alejandro Miro Quesada Cisneros como director, es un liberalismo moderado, ¿no? Es la coincidencia de varios elementos. De un lado, la idea de vamos a posicionarnos en contra de la reelección de Fujimori, van a ser un soporte de la transición democrática, ¿no? Va a acompañarse mucho el proceso de crecimiento del país que se inicia en esos años, va a haber una agenda más progresista en materia de derechos humanos como la Comisión de la Verdad. Y claro, lo que hay como tensión irresuelta en ese momento es la cuestión religiosa, porque tú vas a tener a editores mucho más, y a periodistas mucho más liberales, y a editores, sobre todo editoras mujeres, mucho más conservadoras en materia religiosa, mucho más cercanas a lo Opus Dei o mucho más cercanas al sodalicio de vida cristiana, que en ese momento todavía tenía una alta cantidad de adeptos, ¿no? Entonces, esas tensiones sobre lo religioso sí se van a manifestar en la época de Alejo Miro Quesada, porque tú vas a tener, y eso se describe en el libro, tensiones entre periodistas que quieren hablar del aborto y editoras que no quieren que ni la palabra aborto se mencione, ¿no? Entonces, eso de alguna u otra manera, lo que va a tratar de hacer Alejo Miro Quesada es, el diario no se pronuncia editorialmente y dejamos que nuestros periodistas resuelvan sus propios dilemas dentro de la sala de redacción al respecto, ¿no? Pero además es un momento en el cual el comercio crece como grupo, el comercio se profesionaliza, ¿no? Y es un periodo que tiene que ver con esta presencia muy fuerte de ideas progresistas en el Perú que coinciden con la transición democrática peruana, ¿no? Y eso se interrumpe en el 2008 porque Alejo Miro Quesada Cisneros tiene que renunciar. Pero también coincide con un periodo, y esto lo he hablado bastante también con otros politólogos, ¿no? Tiene que ver con una especie de
acuosidad de las ideas progresistas de no consolidarse del todo aquí en el Perú y permitir, o sea, que las fuerzas, digamos, más conservadoras reculen fuerzas, se replieguen y vuelvan con fuerza y tengan la fuerza que tengan ahora también, ¿no? Que es un poco la tesis central de Eduardo Arián en su libro sobre Exactamente, los caviares, ¿no? ¿no? Que es la idea efectivamente de que, claro, estos sectores progresistas logran empoderarse muy fuertemente en ciertos ministerios, en ciertos sectores de la administración pública, en ciertos sectores de la academia, en varios medios de comunicación llegan a ser muy influyentes, pero no logran formar un grupo político propio que logre articular esas ideas y logre defenderlas ya en un espacio como el Congreso, ya en espacios de gobierno como cabeza de administración. Y ahí, claro, cuando viene arremetidas conservadoras, como ocurren primero en el segundo gobierno de Alan García y luego en el momento actual, efectivamente esos sectores tienen que retroceder un poco. Lo que pasa en el segundo gobierno de García es que allí, como estaban todavía súper empoderados y como todavía había, y esa es un poco la hipótesis de Eduardo, un sector internacional muy importante que respaldaba este tipo de nociones, ese sector aguanta. Pero ya después no. Claro, incluso en el primer gobierno de Trump, o sea, Trump cuando viene con todas esas ideas, no tenía un Bolsonaro, no tenía un Milei, no tenía a estos gobiernos latinoamericanos que podían hacerle el aguante como lo están haciendo ahora. Y no había debilitado el sistema internacional como se ha debilitado ahora. Exactamente, o sea, hay una coalición internacional que ahora sí sostiene ese tipo de ideas. Correcto. Y ahora sí hace un contrapeso bastante fuerte. Porque eso se ha construido en los últimos 10 años. Efectivamente, entonces yo creo que ahora sí hay hay un repliegue de las fuerzas progresistas que yo creo va a ser muy difícil de poder contrapesar. Digamos, son ciclos. O sea, no es que no vaya a pasar de nuevo nunca. ¿Tú sí crees en el tema del péndulo Por de la supuesto, historia? yo creo que sí. O sea, ¿Tú sí crees? O sea que, por ejemplo... yo no creo que sé. ese libro lo demuestra, además, dicho sea de paso. Ah, ya. Ok. No, yo sí creo que hay demandas históricas que creo que no se han logrado subsanar del todo. O sea, la precarización, el no empoderar a las comunidades, el no lograr una descentralización absoluta. Creo que son demandas que, a ver, yo antes de poder pensar en cualquier otra demanda que requiera algún bien suprahumano, o sea, creo que hay demandas que están en el primer nivel de la pirámide que no hemos logrado resolver Correcto, del todo, ¿no? correcto. Esas demandas de corte material, Exacto. que es efectivamente lo que va a marcar la próxima campaña electoral. Exacto, ¿no? y que creo que, no sé, algún partido por ahí un poco más pragmático, no tan dado a las ideas, más dado al populismo, más dado al clientelismo, más rancio, sí puede eventualmente prometer y no necesariamente resolver, ¿no? O de repente un partido que no esté, digamos, en una idea tan conservadora, pero que sí trate de decir 2 o 3 cosas muy pragmáticas, puede ganarte la siguiente elección. Pero eso ya es tirar los dados y eso no lo sabemos. Estamos grabando en noviembre, la elección es en abril y tú sabes que 5 meses en época electoral peruana es 5 años en Suiza, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Que es un poco lo que yo el otro día, bueno, estamos yendo un poco ya bastante del tema, ¿no? Pero lo que ha pasado con Verónica Mendoza y Alanoca, ¿no? Claro, ahí lo que tú te encuentras es básicamente, nuevamente, esa idea. Claro, ahí ya no estamos hablando de un sector progresista, sino un sector de una izquierda socialista un poco más orgánica, pero que nuevamente tiene una debilidad absoluta de construir aparatos partidarios y básicamente se almuerzas, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, creer en una elección por delegados y no creer necesariamente, pues, que se puede negociar con algunas personas que no necesariamente están dispuestas a negociar, sino a imponer, y se termina, pues, debilitando todo el aparato, ¿no? Y que creo que también es algo que terminó pasando en el comercio en el 2008, porque al final Alejandro Miro Quesada Cisneros se queda solo, el sector conservador de la familia se recompone y básicamente lo arrinconan, lo obligan prácticamente a renunciar y los conservadores gobiernan sobre todo de cara a la campaña del 2011, que es una campaña clave y fundamental para el interés de la polarización del país. Pensemos en el actual diario El Comercio, en cómo desde el 2018 hasta la actualidad el diario El Comercio se convierte en un diario conservador que tiene una agenda bastante clara y que básicamente es la cara que vemos al día de hoy, ¿no? Claro, tú lo que tienes es
entre el 2008 al 2014 el diario fue muy conservador, fue la época de esplendor de poder de Marta Meyer, mira lo que sabe además, la época en donde el diario se puso en contra de Ollanta y a favor de Keiko Fujimori, salvo algunos matices, ¿no? Lo cual también originó sus propios pleitos dentro de América Televisión y de Canal N, ¿no? Y en el año 2014 hay otro periodo más liberal, donde está Fernando Berkemeyer a la cabeza, con un diario mucho más amplio en términos de valores, una cobertura mucho más diversa de ciertas cosas. Cuando llega Juan José Garrido como director en el año 2018, mucha de esa línea se mantiene, pero digamos que hay como que dos grandes momentos de quiebre en eso. Uno primero es cuando el diario decide ponerse un poco de perfil frente a la disolución del Congreso hecha por Vizcarra, ¿no? Dice, no nos gusta, no es propiamente un golpe, pero Vizcarra debió renunciar una vez que disolvió el Congreso y el Congreso y al mismo tiempo convocar a elecciones generales, ¿no? Se dio un poco la salida que el Comercio planteaba, algo que en ese momento era una posición absolutamente minoritaria dentro de la prensa peruana. Y yo creo que el otro gran punto de quiebre para el Comercio viene con dos elementos adicionales. Uno primero es la pandemia, que precariza todo. Precariza la situación económica de los medios a más no poder. Pero lo segundo es la asunción de Juan Aurelio Arévalo, ¿no? Juan Aurelio Arévalo llegó con mucho ímpetu y con mucha publicidad desde fuera del diario y desde dentro del diario, como este es el miembro de la familia que ha sido entrenado por años para poder asumir la dirección y es alguien que probablemente con este regreso el diario va a tener un brío mucho más periodístico porque es alguien que se ha formado en la casa, alguien que tiene algún tipo de mirada desde dentro de la redacción que le va a permitir reaccionar a estos tiempos de crisis en modelo de negocio. Pero muy rápidamente termina devorado, no sabemos si por convicción propia o por las circunstancias familiares, eso es algo a lo cual Juan Aurelio Arévalo Quesada gentilmente declinó en declarar para esta investigación, pero quedó en te quedó un poco la incógnita de qué lo lleva a que finalmente el Comercio decida volverse un diario muy conservador. Yo creo que hay algunas claves ahí. Una primera, y que me la dio Marta Meyer en su momento, es, oye, el lector del Comercio piensa igual y sus hijos quieren pensar igual. O sea, hay un lector conservador del Comercio, que no son todos los lectores del Comercio, que efectivamente quieren que el diario les diga el mensaje de ese tipo. Las cosas se tienen que mantener como están, hay ciertas tradiciones que mantener, hay ciertas cosas que mantener, la izquierda no debería llegar al poder, y en ese sentido y en esa medida, el diario pues se mete en esa agenda cada vez más conservadora, sobre todo en lo político y sobre todo en materia de política internacional también. Yo creo que ambas cosas van de la mano. No tanto en lo valórico, en donde el Comercio sí mantiene un cierto grado liberal, ¿ya? Pero obviamente no se va a mandar como un editorial como los que se mandaba Fernando Berkemeyer pro matrimonio igualitario. Claro. ¿Ya? O sea, hoy día el Comercio no lo va a hacer eso. Y el otro lado, creo yo, que es la idea de que la propia derecha peruana se ha ido tan a la derecha que el Comercio, en lugar de ponerse en el extremo más liberal, dice, mira, yo me corro con ellos. Porque si no, no me van a leer, mi público se va a ir, ¿no? Y claro, quieren asemejarse cada vez más a Expreso y en esa medida van también, y esto va de la mano, deteriorando un poco el producto. Porque el problema no es un problema tanto de posición, porque finalmente el Comercio puede tener la posición que quiera y tiene el legítimo derecho de tener la posición editorial que quiera, siempre y cuando se le explica a sus lectores como no se le explicó en el 2021, dicho sea de paso. Pero el problema está en que tú lo quieras hacer de forma tal que deterioras la cobertura del diario. Y ese es, creo que, la principal cuestión que Juan Aurelio Arévalo Quesada debería responderle a los lectores, que es, más allá de tu giro ideológico, es por qué el diario deteriora su producto, no solo en la campaña del 2021, cuando vienen las protestas contra Boluarte,
el diario no es hasta meses después que sale un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el diario finalmente se pronuncia contundentemente sobre el tema. Y cuando han venido las leyes de amnistía o alguna de las leyes pro crimen, el diario o no se ha pronunciado o sus pronunciamientos han sido demasiado cautos. Entonces, tú lo que tienes ahí es un medio que deteriora además su cobertura en términos de qué le ofrece al lector. Porque si tú, por ejemplo, ves notas sobre el fraudismo en el año 2021 y notas sobre la ley de amnistía de este año, la cobertura en la web tú la ves y es impecable, tiene buenos análisis, gente que es experta allí, pero la cobertura del diario impreso, eso no existe, eso no está. Y eso sí es una responsabilidad clara y notoria del director. Claro, porque a quién apunta justamente el impreso, ¿no? Exactamente. Que tiene además una masividad notoria y que tiene además un público bastante dirigido, ¿no? Y considerando además un cambio grande en la dinámica de la web del comercio. La web del comercio desde el año 2019 es una web de paga. Es decir, tú tienes un número muy limitado de notas gratuitas y el resto tú tienes que ser un suscriptor como para poderte dar cuenta efectivamente de esos cambios. Entonces, quien tiene la versión al medio impreso no va a poder ver necesariamente lo que dice la web. Y eso es dirigir la información. Y eso es básicamente no darle la información completa al ciudadano que requiere para formarse su propia opinión, que es la principal responsabilidad que tiene un medio de comunicación. Interesante punto ese, José Alejandro. ¿Dónde y cuándo se presenta el libro, por favor? Ya, el libro va a estar disponible desde la primera semana de diciembre en la Feria Ricardo Palma y paulatinamente en librerías. Y se presenta en la Feria Ricardo Palma el domingo 7 de diciembre a las 6 de la tarde. Lo van a comentar Paulo Gas y Eduardo Ariant. La invitación está hecha para todas las personas, así que ya saben, pueden ir a ver la presentación de José Alejandro, a consumir este libro, a comprarlo masivamente. Gracias, estimado, por haber venido una vez más al programa. No, gracias a ti.